que no es de los judíos. Así que eso hizo necesaria una, 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 una concesión del cristianismo. Cuando miles se estaban convirtiendo al cristianismo y aparentemente el cristianismo había vencido, al cristianismo se le hizo muy difícil mantener esto, la palabra de Dios. Y entonces, con la presión que Constantino ejerció y los otros emperadores, el cristianismo comenzó, o no comenzó, continuó, y ahora peor, comenzó a aceptar, comenzó a introducir en sus creencias cosas que no están apoyadas por la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual al principio decía, como yo estoy diciendo algo que no está apoyado por la palabra de Dios, tengo que eliminar la palabra de Dios. Ese fue el razonamiento de los cristianos. Por eso no pasó de un día a otro, eso fue cuestión de siglos. Y entonces comenzaron primero a ocultar la verdad de la Biblia y después comenzaron a ocultar la Biblia. Y como consecuencia, entonces tuvieron que inventar cosas, sacar reliquias, sacar escritos falsos. Y como consecuencia necesitaron el apoyo del Estado para imponer eso, para que aquel que pudiese ir en contra de lo que ellos estaban pensando y se basara en la Biblia fuese eliminado. Esa fue la razón por la cual el oscurantismo, el paganismo venció al cristianismo, y las tinieblas que habían sido vencidas por la luz de la palabra de Dios y por Jesucristo ahora se habían convertido en la victoriosa. Y ese es el origen del ateísmo. Aunque era un cristianismo, externamente eran seguidores de Dios, internamente no lo eran. Y ese es el origen del ateísmo. El ateísmo comenzó así, cuando nosotros decimos creer en Dios, cuando yo hablo de Dios, pero no sigo las instrucciones de Dios aquí en su palabra, yo estoy sembrando en mi mente el germen del ateísmo. El ateísmo no solamente es aquel que no cree en Dios, el ateo es aquel que va en contra de Dios. Y para no creer en Dios, primero tengo que ponerme en contra de lo que Dios dice. Y por eso el origen del ateísmo moderno está allí. Y entonces ellos comenzaron con la filosofía de ganar, ganar. Para que nosotros ganemos adeptos, para que nosotros tengamos tranquilidad, vamos a ceder. Y entonces cedieron los paganos. Ahora no hablaban de Zeus, hablaban de Jesús. Cedieron los cristianos. Está bien. En lugar del sábado que nos tiene fastidiados, eliminemos eso. Y vamos a poner entonces al domingo como conmemoración de la resurrección de Jesús. Y tanto fue el conflicto dentro del cristianismo, muchas veces solapado, que en el año 1566, a raíz del conflicto que había levantado Lutero con la Reforma, se reunió un concilio en la ciudad de Trento. Y entonces en ese concilio se transfirió el descanso al primer día. De la siguiente manera dice el Catecismo Católico: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Fue en ese concilio, miren, 1500 años después de la muerte de Jesucristo. 1500 años. O sea, hice rápido, pero fue mucho tiempo. Fue en ese concilio cuando se estableció definitivamente el cambio del sábado al domingo. No tiene apoyo bíblico, no tiene asidero en la palabra de Dios, repito, pero la iglesia se atribuyó la autoridad que Dios no le dio de hacer ese cambio y otros cambios como vamos a ver más adelante. Así que como consecuencia de apartarse de la palabra de Dios, el catolicismo e igualmente el protestantismo y todos los que nos alejamos o se alejan de la palabra de Dios, como consecuencia, entonces en esta tierra surgieron el ateísmo, el evolucionismo, el agnosticismo y el secularismo. Así que, ¿dónde estuvo su origen todos estos males? En ese principio, cuando poco a poco el cristianismo se alejó
de la palabra de Dios. Para los seres humanos, el cambio no es fácil, especialmente cuando nuestra familia, cuando desde siempre así lo hemos hecho, cuando la mayoría nos acompaña en lo que estamos haciendo. No es fácil, pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué piensa Dios? Porque desde siempre el ser cristiano es ir en contra de la mayoría, aceptando la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llamó de donde estábamos, cuando Dios nos muestra cualquier pecado o cualquier condición que necesitamos cambiar en nuestra vida, siempre es así. No importa si la mayoría, no importa si lo hemos hecho bien, no importa si nuestros padres, siempre ha sido así. Dios nos habla, nosotros entendemos y después pedimos poder para vivir conforme a su voluntad. Lo mismo tenemos que hacer con respecto al sábado y el domingo. La pregunta que tienes que hacerte, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es todo. Es sencillo. ¿Cómo no? ¿Va a ser difícil? Sí, para algunos de nosotros va a ser difícil. Pero va a ser posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Así que vamos a orar en este momento. Nuestro Padre, nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque no estamos solos. Muchas gracias porque quieres sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Señor, muchas gracias porque sabemos que a nuestras amigas y amigos, como a mí, nos vas a seguir mostrando la verdad para que nuestra relación contigo cada día sea más fuerte, más brillante, donde haya más felicidad, más comprensión, más conocimiento. Señor, gracias por ayudarnos a hacer tu voluntad y gracias por bendecir nuestra familia. Lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Para mí fue un inmenso placer. Será hasta la próxima. Dios nos bendiga.